Hoy en el curso de física para grado décimo vamos a abordar la temática de movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento de un cuerpo es rectilíneo uniforme cuando éste se mueve en línea recta con velocidad constante. La posición de un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme está regida por la siguiente ecuación. Esta ecuación que vemos acá se llama ecuación de posición porque es la que va a indicar las características de la posición de un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Nos dice que la posición de un cuerpo en todo momento va a ser igual a la posición inicial más su velocidad multiplicada por el tiempo, donde x sub i es la posición inicial del cuerpo y b es su velocidad. Acá vemos un auto que se mueve en línea recta con velocidad constante. Por lo tanto, su movimiento es rectilíneo uniforme. Vamos a ver las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Y vamos a comenzar por analizar las gráficas de posición contratiempo. Debido a que la posición de un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme aumenta de manera lineal con el tiempo, entonces las gráficas de posición en función del tiempo son líneas rectas inclinadas hacia arriba o hacia abajo. Si la velocidad es positiva, la línea recta se inclina hacia arriba. Si la velocidad es negativa, la línea recta se inclina hacia abajo. La pendiente de la línea recta en una gráfica de posición contratiempo para un movimiento rectilíneo uniforme es la velocidad. Vamos a ver entonces que si la velocidad es positiva, la línea recta se inclina hacia arriba. Debe quedarnos una figura como la que se muestra a continuación. Vemos entonces que es una línea recta que parte de una posición inicial, de un punto inicial. Ese punto inicial puede ser positivo, es decir, mayor que cero, puede ser cero o puede ser negativo, es decir, estar por debajo del eje tiempo. Eso depende de la posición inicial del cuerpo con respecto al sistema de coordenadas. Por lo tanto, como la velocidad es mayor que cero y debe ser dicha velocidad la pendiente de la línea recta, entonces la línea recta se inclina hacia arriba. Siempre que la velocidad sea positiva, la línea recta va a estar inclinada hacia arriba. Bien, ¿qué pasa si la velocidad es negativa? Si la velocidad es negativa, la línea recta se inclina hacia abajo, como se muestra en esta figura. Vemos entonces que el cuerpo tendría una posición inicial y empieza a moverse hacia la izquierda con respecto a un sistema de coordenadas. Esa es una situación en la cual la velocidad puede ser negativa para un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver entonces esas características de la posición del cuerpo con respecto al tiempo, es decir, cómo es que es su comportamiento. Entonces, acá tenemos un tren que se va a mover en línea recta o hacia la derecha o hacia la izquierda. La simulación entonces nos dice acá que la posición inicial es de 100 metros, acá la vemos que efectivamente está en 100 metros, y que la velocidad es de 50 metros por segundo, es decir, que él se va a mover hacia la derecha. Lo que vamos a ver entonces es lo siguiente. Acá están las ecuaciones de posición y de velocidad. Velocidad 50 metros por segundo. Posición va a iniciar en 100 metros. Al iniciar el estudio observamos que la gráfica de posición contratiempo da una línea recta inclinada hacia arriba. Inclinada hacia arriba porque la pendiente de dicha línea recta, que es la velocidad, es positiva.
debido a que el cuerpo se está moviendo hacia la derecha con respecto al sistema de coordenadas. Ahora vamos a mirar qué pasa si le cambiamos el signo a la velocidad. Voy a colocar el cuerpo entonces por allá en 400 metros y la velocidad la voy a colocar negativa. Entonces observamos que la velocidad se mantiene constante y por lo tanto la gráfica de posición parte desde los 400 metros moviéndose hacia la izquierda. En este caso vemos que en la gráfica de posición contratiempo la línea recta se va graficando paulatinamente hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que en la medida que el cuerpo se mueve se va acercando al origen del sistema de coordenadas, al punto cero. ¿Cuándo lo hace? Cuando ese puntico que va graficando la línea recta pasa por el eje tiempo. Ahí en ese momento ya pasó por cero. Y por lo tanto vemos que la línea recta se inclina hacia abajo porque la pendiente, que es la velocidad, es negativa debido a que el cuerpo se está moviendo hacia la izquierda de dicho sistema de coordenadas. Vamos a ver ahora las gráficas de velocidad contratiempo. Debido a que la velocidad del cuerpo se mantiene constante, entonces sus gráficas son líneas horizontales. Por encima del eje tiempo si la velocidad es positiva. Acá tenemos entonces que si la velocidad del cuerpo es positiva, entonces la gráfica va a ser horizontal y por encima del eje tiempo. Vamos a ver que en el eje horizontal colocamos el tiempo y en el eje vertical colocamos la velocidad. ¿Por qué? Porque en el eje horizontal siempre se coloca la variable independiente, que en este caso es el tiempo. Y en el eje vertical se coloca la variable dependiente, que en este caso es la velocidad. La velocidad depende del tiempo. Por otro lado tenemos que la gráfica de la velocidad con respecto al tiempo puede ser por debajo del eje tiempo si la velocidad es negativa. Veamos entonces en una simulación cómo es el comportamiento de la velocidad del cuerpo con respecto al tiempo. En esta simulación entonces he tomado inicialmente la posición inicial en 10 metros y que la velocidad con la que se va a mover es de 100 metros por segundo. Y como es positiva, entonces el cuerpo se va a mover hacia la derecha. Acá entonces en el diagrama vamos a ver cómo se va comportando en todo momento la velocidad con respecto al tiempo. Iniciamos la simulación y vemos que la línea roja me está indicando en todo momento cómo es la velocidad. Entonces mire que la velocidad inicia en 100 y se mantiene en 100. O sea que la velocidad es constante, por lo tanto se grafica horizontalmente y por encima del eje tiempo porque es positiva. Bien, ahora vamos a colocar el cuerpo que se mueva con una velocidad negativa, es decir, para la izquierda. Entonces acá he colocado que la posición inicial son 400 metros y la velocidad va a ser de menos 50 metros por segundo. Acá entonces iniciamos la simulación y vemos que ahora nos está graficando la velocidad pero por debajo del eje tiempo. ¿Qué implica eso? Que la velocidad se grafica por debajo porque es negativa, pero se grafica horizontal porque es constante. Se mantiene siempre con el valor de 50 metros por segundo hacia la izquierda. Y miren que ahí se analizan las características de velocidad para un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Siempre la gráfica de velocidad contratiempo va a ser una línea recta horizontal por encima del eje tiempo si la velocidad es positiva o por debajo del eje tiempo si la velocidad es negativa. En una gráfica de velocidad contratiempo, el área encerrada para cierto intervalo de tiempo corresponde al desplazamiento realizado por el cuerpo. Acá vemos entonces la figura, vemos entonces que hemos encerrado un área para cierto tiempo y si calculamos el área que se encierra ahí, que es como el área de un rectángulo, es decir que sería este lado que es la base por la altura,
ese producto nos va a dar el desplazamiento del cuerpo, el desplazamiento que realizó el cuerpo en ese intervalo de tiempo. Entonces, siempre que calculemos el área en una gráfica de velocidad contra tiempo, lo que estamos encontrando es el desplazamiento del cuerpo en ese intervalo de tiempo. Vamos a ver entonces el ejemplo número 1. Dice lo siguiente: ¿cuál es la velocidad de un automóvil que con movimiento rectilíneo uniforme ha demorado 5 segundos para recorrer una distancia de 120 metros? Lo primero que hacemos en la solución es sacar los datos y las incógnitas que nos dan. Es decir, con qué información conocida contamos y qué debemos responder. Entonces, conocido, tenemos que la distancia que recorre el automóvil son 120 metros y que esa distancia la recorre en 5 segundos. Incógnitas: determinar a qué velocidad se movió el cuerpo, en ese caso el automóvil, para poder hacer ese recorrido de 120 metros en 5 segundos. La solución de todo problema en física parte por una solución gráfica. Entonces vamos a ilustrar la situación en una gráfica. Entonces hacemos una solución gráfica de nuestro problema. Acá donde inicia el movimiento del automóvil, la posición la vamos a colocar como 0. Y donde finaliza el recorrido, la posición final va a ser 120 metros. Desde acá, desde esta posición inicial hasta esta posición final de 120 metros, el auto empleó en ese recorrido un tiempo de 5 segundos. Ahora, de acuerdo a la ecuación de posición para el movimiento rectilíneo uniforme, se tiene lo siguiente: que la posición en cualquier instante de tiempo va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Pero la posición inicial es 0. En la solución gráfica la hemos considerado nosotros como 0, como la posición donde arranca el cuerpo su movimiento. Luego entonces, reemplazando los valores, esta posición que es la final va a ser 120 metros y eso va a quedar igual a la velocidad por el tiempo, que son 5 segundos. Despejamos la velocidad, entonces los 5 segundos pasan a dividir a los 120 metros. Y 120 metros dividido 5 segundos nos da un valor de 24 metros por segundo. Eso quiere decir que la velocidad a la que se tuvo que mover ese automóvil para recorrer 120 metros en 5 segundos fue de 24 metros por segundo. Y con eso terminamos la solución de ese ejemplo número 1. Vamos a mirar el ejemplo número 2. Dice lo siguiente: calcular la distancia que recorre un tren que lleva una velocidad de 48 kilómetros por hora en 45 minutos. Empezamos entonces la solución sacando los datos y las incógnitas para este segundo ejemplo. Tenemos entonces como dato que la velocidad es de 48 kilómetros por hora y que el tiempo que demora en el recorrido es de 45 minutos. Nuestra incógnita es buscar la distancia que recorrió en esos 45 minutos moviéndose a esa velocidad de 48 kilómetros por hora. Y al igual que en el caso anterior, o sea en el ejemplo 1, vamos a comenzar haciendo la solución gráfica de nuestro segundo ejemplo. Entonces ahí tenemos el tren y la posición donde arranca la hemos llamado posición inicial y la hemos colocado como 0. El tren entonces va a recorrer cierta distancia que es la que debemos encontrar. Vamos a ver entonces que para ello vamos primero a convertir los 45 minutos a horas. ¿Por qué? Porque la velocidad me la dan en kilómetros por hora
y el tiempo me lo dan en minutos. Entonces los dos deben de estar en el mismo tipo de unidades. O sea que como la velocidad está en kilómetros por hora, el tiempo debe estar en horas. Para ello utilizamos factor de conversión. Es decir, acá 45 minutos es igual a 45 minutos por un factor de conversión de una hora que equivale a 60 minutos. Minutos con minutos se cancelan y 45 por 1 da 45 y eso dividido 60 nos da 0,75 horas. Quiere decir que ese tiempo de 45 minutos es equivalente a 0,75 horas. Ya con el tiempo convertido a horas, vamos a usar la ecuación de posición para el movimiento rectilíneo uniforme. Y usando esa ecuación tenemos lo siguiente, que la posición inicial es 0 de acuerdo a nuestra solución gráfica. Y vamos a reemplazar los valores. La ecuación nos queda entonces simplificada, simplemente posición en cualquier instante de tiempo es igual a la velocidad por el tiempo. Pero la velocidad es de 48 kilómetros por hora y el tiempo es de 0,75 horas. 48 kilómetros por hora multiplicado eso por 0,75 horas nos da 36 kilómetros. ¿Por qué nos queda en kilómetros? Porque las horas que están en el primer paréntesis, como están en el denominador, se cancelan con las horas que están en el segundo paréntesis, que están en el numerador. Y por eso el resultado nos queda en kilómetros. 36 kilómetros recorrió el cuerpo en esos 45 minutos, moviéndose a una velocidad de 48 kilómetros por hora. Vamos a ver el ejemplo número 3. El ejemplo número 3 dice lo siguiente. ¿Cuánto tarda un ciclista en recorrer una distancia de 60 metros con velocidad constante de 12 metros por segundo? Para la solución sacamos nuestros datos y nuestras incógnitas. Como datos tenemos entonces que la velocidad a la que se mueve el ciclista es de 12 metros por segundo y que la distancia que recorre es de 60 metros. La pregunta es entonces en cuánto tiempo hace ese recorrido moviéndose a esa velocidad. Hacemos la solución gráfica, es decir, la ilustración de la situación. Acá tenemos el ciclista partiendo desde una posición inicial 0 y va a llegar hasta los 60 metros. Vamos a usar la ecuación de posición para el movimiento rectilíneo uniforme y usando esa ecuación vamos a tener lo siguiente, que la posición inicial es 0 de acuerdo a nuestra solución gráfica y simplificando esa expresión y reemplazando los valores conocidos en la expresión nos queda que la posición final son 60 metros, la velocidad es de 12 metros por segundo y eso multiplicado por el tiempo. Despejamos entonces los 12 metros por segundo, pasan a dividir a los 60 metros y podemos escribir la igualdad cambiando el orden, es decir, primero el tiempo y después el cociente entre 60 metros y los 12 metros por segundo. Ahora los 60 metros dividido por los 12 segundos nos da un resultado de 5 segundos. Los metros con los metros se cancelan y nos queda el resultado en segundos. 5 segundos es el tiempo que demoró el ciclista en hacer un recorrido de 60 metros moviéndose a una velocidad de 12 metros por segundo. Con esto damos por finalizada la solución de este tercer ejemplo y a la vez las soluciones de los ejemplos de movimiento rectilíneo uniforme.